Namaste, buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos hoy a utilizar la última meditación del año. Creo que es bien pertinente. Me la cambiaron a última hora, a petición del público, pero igual creo que es de mucha utilidad. Vamos a cantar el Mula Mantra. ¿Okay? Voy a dar un poco de enseñanza pertinente para que nuestra mente resuene durante el mantra y así podamos vibrar correctamente. Si oímos un mantra con nuestra mente pensando en otra cosa, hay una distorsión, ¿no? Cuando se canta un mantra, la mente tiene que estar reflexionando sobre algo que tenga la misma vibración del mantra para que pueda pasar. Que una de las cosas importantes que sentimos en la vibración del Mula Mantra es el reconocimiento de Dios en nuestra vida. Y eso lo vamos a tener que hacer o reforzar en el 2026. El reconocimiento de Dios en nuestra vida no de forma poética, sino de forma real y de forma comprometida. Porque muchas veces cuando creemos simplemente que Dios está con nosotros, que está en mi corazón, que está en nuestra vida, parecería que eso obliga a Dios a ayudarnos a nosotros. Y en realidad es cuando llegamos a tener un conocimiento cierto, una sensación más de conocimiento de que Dios está en nuestra vida, eso en realidad nos compromete a nosotros con Dios. Porque aquí, ¿quién es el superior? ¿Dios o nosotros? ¿A quién compromete entonces? A nosotros con Dios. Y ese compromiso no es solo un servir a Dios. Aquí la duda es cómo se sirve a Dios. Dios siendo un concepto, ¿cómo es que yo voy a servir a Dios? ¿Cómo yo me pongo al servicio de Dios? Sencillo. Cuando tú tienes un jefe, cuando tú tienes un amo, yo sé que la esclavitud está abolida y no me refiero a eso, esto es para los haters, aclaratoria. Cuando tú tienes un señor, un amo, un jefe, ¿cómo tú te pones al servicio de él? Haciendo lo que él te manda. Ya está. Si él te dice que hagas tal cosa, pues tú lo haces. Eso, más fácil la idea no puede ser, ¿no? Y sí, así es que nos ponemos al servicio de Dios. ¿Sí? Llevando nuestras vidas en función de la forma en la que Él propuso. Si somos cristianos, de la forma en la que Jesucristo nos recordó. Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Si somos hinduistas, pues a lo mejor la propuesta de conducta está expresada en diferentes personalidades de Dios, digamos el Señor Shiva, o digamos el Señor Krishna, o el Señor Ganesha, o todas esas deidades, que no son más que diferentes personalidades de Dios. Cuando uno de forma seria empieza a ver lo que significa una doctrina espiritual, la doctrina espiritual no es cuestión de rituales, que los tiene, sí, no está mal, pero la doctrina, una doctrina espiritual, realmente es un manual de cómo te debes conducir en la vida, cómo tienes que vivir tu realidad. Y eso es parte de la obligación que nosotros le debemos a Dios. Un Dios obligante es tal vez la forma más útil que podemos tener de Dios. Un Dios que nos obliga a comportarnos de alguna forma en particular. Esto es así, sí, categóricamente sí. Esto es muy confuso. Para la mayoría de las personas, si no tienen noción de la Escritura Sagrada, es demasiado confuso. Porque se han visto, perdónenme, conductas complicadas en el nombre de religiones. ¿Sí? Cualquier persona se dice que es cualquier religión y las conductas se las inventan. O las conductas salen de la percepción personal y en realidad esas conductas no salen en las Escrituras Sagradas. A lo de la verdad, cualquiera se autonombra de cualquier religión, de cualquier filosofía o espiritual. Entonces, esa es una de las complicaciones, que para tú comportarte tú tienes que saber qué dicen tus Sagradas Escrituras.
Y no a lo mejor por un tercero, que siempre es necesario, sino por una reflexión personal de qué es lo que Dios quiere de mí. Cuando mucha gente se pregunta eso, salen grandes temas. Quiere que yo sea feliz, quiere que yo sea mamá, quiere que yo sea familia, quiere que yo salve al mundo, quiere que yo me dedique a salvar la naturaleza. No. Lo que Dios quiere de ti es en tu día a día. Son las conductas ultra cotidianas. ¿Ok? Es como tú tratas al que tienes al lado. ¿Ok? Es como tú tienes que responder a lo que los demás te hacen o lo que los demás te hacen vivir. ¿Ok? Es como tú ver o responder o actuar en función de lo que te sucede de forma general. Entonces lo que Dios de verdad te pide es que tú afines tus conductas cotidianas. Cuando tú caminas en la calle, cuando tratas con tus compañeros de trabajo, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, todo eso es parte de lo que Dios trata de condicionar, obviamente, si lo quieres. ¿Ok? Y bueno, y eso es lo que uno debería asumir si uno reconoce a Dios en su vida. La idea de reconocer a Dios en mi vida, en la vida de cualquiera, es realmente hermosa porque tienes una motivación de cambio. Tienes una motivación de cada vez hacerlo mejor. ¿Sí? Y no es un Dios de forma personal, como un ser, como alguien que existió. Es un Dios que creó y administra todo el universo. ¿Sí? Cuando uno entiende, con la coletilla de que Dios está en todas partes, de que Dios, esta frase no me gusta, de que Dios está en todo, porque parecería que es muy infantil creer que Dios está en todo. En realidad Dios está en todo porque nada ocurre fuera de las leyes con las que Dios creó el universo. Reconocer que Dios está en todo nos pone a nosotros en una posición de obediencia. Nada. Si hay una conciencia que no solo creó el universo, sino que lo está administrando, lo está gestionando, nosotros no podemos más que obedecer, porque vamos a ponernos en contra de eso. Vamos a actuar de forma diferente a lo que esa conciencia que creó y administra el universo establece. Obviamente que no, porque si lo hacemos vamos perdiendo. ¿Ok? Vamos a ir en contracorriente a la forma en cómo el universo o Dios funciona, piensa. Algunos dirán, nadie puede comprender cómo Dios piensa. Sí se puede comprender cómo Dios piensa. O sea, eso es una mentira religiosa que nadie puede comprender el pensamiento de Dios, nadie puede entender el pensamiento de Dios. Claro que sí. Aprende sobre leyes universales y esa es la forma en la que Dios piensa. ¿Ok? Entonces, muchas veces las personas me han dicho, ayer me dijeron, ¿por qué? Lo asumo yo así. ¿Por qué Dios nos tiene que dejar el libre albedrío para que terminemos metiendo la pata? Porque Él, si es todopoderoso, no nos hace actuar bien, si nosotros decidir. ¿Sí? Primero, porque, la parte poética, porque Él espera que lo amemos. Y amar a Dios significa transformarte tú, voluntariamente, porque es un amor que debe ser voluntario, obviamente. Amar a Dios significa transformarte tú para comportarte como Él lo dice. ¿Se les ocurre alguna forma mejor de manifestar el amor? No. Que tú te pliegues a lo que Él quiere. Haters. Esto es dominación, eso es sometimiento, y Dios no quiere eso. Lean sus escrituras sagradas si es que la tienen. ¿Ok? Las escrituras sagradas estaban manipuladas por los hombres. Lee tu escritura sagrada si quieres. ¿Ok? Entonces, el someternos a Dios no es una idea tonta. Esa energía, esa conciencia, ese Dios, lo que tú quieras, que creó el universo y creó las leyes que lo rigen, es lógico que nosotros nos pleguemos a ella. Pero es mucho más lógico si entendemos que nosotros somos parte de esa creación. O sea,
No estamos en contra de Dios, no es algo que tenemos que plegarnos a la voluntad de Dios y matar nuestra propia voluntad. No, es que nuestra voluntad debería ser la voluntad de Dios. Si el universo es perfecto, como dicen que Dios es, el funcionamiento debe ser perfecto. Si nuestra vida no es perfecta, 1 más 1, 2. Es que no estamos fluyendo con el universo. Dios está tratando de guiar el universo de una manera perfecta y nosotros con nuestras conductas nos estamos oponiendo a esa manera. ¿Ok? A nivel de ver la espiritualidad como un proceso de sanación, termina siendo tan sencillo como eso. Si tu vida no fluye de forma armónica y natural, como fluye todo en el universo, es porque tú no estás alineado con Dios. Tú no estás alineado con la forma en la que Dios está gerenciando su propia creación. Y su propia creación eres tú. O sea que tú, con tu voluntad, con tu libre albedrío, sí, lo siento, debes voluntariamente plegarte a esa manera. Y si tú voluntariamente te pliegas de esa manera, pues tu vida empezará a fluir. Con terremotos, a veces, sí, en la naturaleza también hay. Con deslaves, sí, en la naturaleza también hay. ¿Okay? Con momentos difíciles, sí, en la naturaleza también hay. Pero eso no quiere decir que no sea perfecta. Eso no quiere decir que no sea fluida. ¿Okay? Entonces, para tú plegarte a eso, tienes que reconocer que hay algo superior a ti. ¿Okay? Ese es un poco el mantra que vamos a ver hoy. ¿Okay? El reconocimiento que yo me debo entregar a esa divinidad, que no es a mi manera, sino es a la manera de Dios. ¿Okay? Si tú me dices que es una invitación a plegarse a algo que es inferior a ti, en cualquier sentido, yo ahí sí digo, detente, no vayas a hacer esa locura. ¿Okay? Pero si estoy hablando de entregar tu voluntad, ¿okay? Permitir que Dios haga su voluntad, Dios, no cualquier cosa, que Dios haga tu voluntad en ti, ¿qué es lo que tú vas a condicionar? Vas a anteponer lo que tú crees a lo que el creador del universo y tu creador propone. Es medio loquito. ¿Ok? Es no reconocer que Dios es superior a ti. Y algunos haters dirían, no, Dios no es superior a mí. Dios está dentro de mí. Yo soy Dios. Dios santo. ¿Cuántas veces no lo he oído yo? ¿Ok? Yo soy Dios. Sí, a lo mejor eres Dios porque funcionas dentro de las leyes del universo. Pero una cosa es ser Dios y otra cosa es manifestarlo. ¿Ok? Tú eres Dios cuando tú te empiezas a comportar en función de lo que Dios dice. Porque tú eres cómo te comportas. Cuando tú defines una persona, tú no defines lo que es ni lo que hace, sino cómo lo hace. Eso es lo que define a una persona. ¿Okay? Lo que define de forma individual a una persona. Por lo tanto, tú puedes argumentar que sí, Dios está en mí, por lo tanto yo soy Dios. Pero para que puedas defender eso, y nadie te lo pueda refutar, tienes que empezar a comportar como Él dice. Porque si no, tiene un contrasentido. Tú te dices Dios y estás actuando diferente a lo que Él propone. ¿A qué le creo? ¿A que eres Dios o te estás engañando? Probablemente te estés engañando. Entonces, ese reconocimiento de la divinidad, que es Dios, es indispensable para nosotros empezar a darle rumbo a nuestra vida. ¿Okay? Y fíjense que no es cuestión de pedirle a Dios, que es un grave error basar nuestra fe en eso. No quiero decir que Dios no pueda conceder cosas, sí, pero esa concepción de cosas tiene que merecerla. Y el merecimiento se da por conducta. ¿Cuál conducta? La que Dios te pide. Es como un niñito del colegio, del liceo, de bachillerato, que le pide al papá algo. ¿Qué tiene que cumplir el niñito primero? Obedecer al papá. Cuando el niñito obedece, el papá considera darle lo que él pidió. Ojalá los papás sean así. ¿Ok? Pues Dios es igual. ¿Tú quieres pedirle algo a Dios? Claro que Dios te lo puede conceder. Yo no he dicho que no. El punto es que hay que merecerlo. No puedes empezar al revés. ¿Ok?
Papá que te diría, papi, quiero un celular, pero no te has comportado bien. No, dámelo y te prometo que me voy a comportar bien. ¿Te va a creer tu papá? No. No, porque no hay merecimiento, no hay propuesta de merecimiento futuro. El merecimiento lo cobras, si es el caso. ¿Sí? Papá, dame un celular. Ok, pero sí, mira, me he comportado bien, he hecho todo esto. Ok, toma el celular. ¿Ok? Por lo menos los buenos papás. Y Dios es un buen papá. ¿Ok? Entonces, vuelvo otra vez, ese reconocimiento de Dios en nuestra existencia, más allá de hacernos comprometer, que ya es lo que quiero decir, nos da, voy a decirlo, suena feo, un descargo de responsabilidad. ¿Okay? Porque ya no vivimos a nuestra manera, que generalmente nos equivocamos apoteósicamente. Vivimos a la manera de Dios. ¿Ustedes creen que Dios puede estar equivocado? Probabilísticamente va a estar menos equivocado que nosotros. ¿Por qué? Porque por algo esa conciencia creó el universo. Por algo esa conciencia te creó a ti. Tú vienes con un manual de instrucciones para funcionamiento correcto. Igual que un equipo electrónico. Un celular, vuelvo con los celulares, cuando salen de fábrica, ellos no empiezan a funcionar como ellos les da la gana. Ellos tienen un funcionamiento que deben seguir. El problema es que los celulares no tienen libre albedrío, nosotros sí. Entonces, llevar la vida a tu manera te va a traer un mal funcionamiento. Vas a tener resultados que no te van a ser satisfactorios. Pero si tú te ciñes a tu manual de funcionamiento como creación de Dios, pues debe funcionar maravillosamente, o por lo menos muchísimo mejor. Y ese manual de funcionamiento con el que tú viniste, ¿dónde está? En las Escrituras Sagradas. Las Escrituras Sagradas es, de forma general, el manual de funcionamiento de una persona espiritual. ¿Tú eres una persona espiritual? Sí, ok, tiene que funcionar según tu manual. Y ese manual está en las Escrituras Sagradas, que a veces vienen en un lenguaje que no entendemos. Búscate quien te lo explique. Búscate quien lo pueda interpretar y que te diga cómo hacerlo. Pero yo creo que la idea principal que quiero plantear, y aquí me quedo tranquilo, es que debemos reconocer a Dios en nuestra vida, y eso nos da más responsabilidad de lo que nosotros debemos tener. Y una responsabilidad que se centra únicamente en obedecer. A eso me referí un poquito con el descargo de responsabilidad, el resto de la responsabilidad. ¿Ok? Simplemente tenemos que obedecer a Dios correctamente, no malinterpretado, y todo empezará a fluir. Todo empezará a fluir. Porque, repito, Dios deja establecido nuestro manual de funcionamiento como creación suya. ¿Para dónde vamos a inventar? ¿Qué vamos a crear nosotros adicional? ¿Okay? Que hoy en día, desde hace muchos cientos de años, ha habido un desconocimiento del manual de funcionamiento, una subestimación de lo que Dios planteó. Eso nos ha traído que cada quien conduzca su vida a su manera y estamos en el lugar que estamos y en la forma en que estamos. ¿Okay? Todo el mundo sufriendo, todo el mundo peleando entre todos, porque cada quien vive la vida a su manera. Por ahí no va. Por ahí no va. Pero antes de plegarte a esa manera del funcionamiento, tienes que aceptar a Dios, a la divinidad, como algo superior a ti. ¿Sí? Es como si tú tuvieras un tutor y antes de hacer algo tú vas y le preguntas: ¿será que lo puedo hacer así? Vamos a ver qué consecuencias me va a traer hacerlo de una forma u otra. Y no es una pregunta que se hace al aire y se espera que venga una iluminación divina o que te contesten en un sueño, no. Es algo que tú puedes contrastar con tus escrituras sagradas, obviamente correctamente interpretadas. El Mula Mantra es más o menos eso. ¿Okay? Es algo que cuando se canta, más allá de si se entienden o no las palabras,
lo que debe tratar de procurar es una conexión con esa divinidad. Otra vez hater, que está dentro de nosotros, que no está afuera. Dios está en todo, afuera y adentro. Pues si tú dices que Dios está dentro de ti nada más, es un Dios a medias. Dios está en todo. ¿Sí? Entonces vamos a tratarlo de hacer así. Cuando escuchemos el mantra, tratemos de sentir a ese Dios que tengamos de cualquier filosofía, ¿sí? Como no solo Creador Supremo, sino como Regidor Supremo y obviamente Creador nuestro también. Y si Él nos creó, Él debe saber cómo tenemos que funcionar para que todo vaya bien.